Ok. Bueno, ahí voy a arrancar. Yo, viste, me voy. Hablo. Cuando ustedes quieren cortarme y preguntar algo, no hay problema. El tema anterior que habíamos visto era del límite. Este teórico que yo estoy manejando, lo subí al principio cuando trabajamos límite, después lo corté en dos pedacitos, digamos, en el sentido de límite infinito el número e, que hay ejemplos y demás, y asíntotas, que es la última parte de esta unidad. Ya lo subí, está en la plataforma, y ahora vamos a ver un ejemplo de asíntota, y también vamos a subir el video. En ese sentido, cuando vemos asíntotas, que ya la vimos en realidad a partir de algunas funciones, cuando hicimos análisis de funciones, que las asíntotas eran rectas, ¿sí? A la cual la curva se acercaba lo más que podía ser recta, pero que no la cortaba, ¿sí? En ese sentido, es decir, entre la recta y la curva, ¿sí? Es cuando tiende a hacerse cero esa diferencia que hay. Fíjense que la definición que aparece acá de asíntotas son rectas a las que se aproxima la gráfica de una función cuando una de sus variables se aleja infinitamente del origen, es decir, la distancia de estas rectas a la función tienden a cero, ¿sí? Bueno, gráficamente también suele a veces ser un poco más simple cuando vemos la gráfica de una asíntota que ver todas estas letras y números. Primero vamos a leerlos para darle una interpretación, después vamos a ver una gráfica y vemos un ejemplo. Hay distintos tipos de asíntotas, ¿sí? Están las asíntotas verticales y asíntotas oblicuas, y también están las asíntotas horizontales. La que nosotros vimos en un tipo de funciones eran las asíntotas verticales y horizontales. F de x igual a 1, 2, sobre x más 1. Bien, se presenta esa gráfica. Miren un poquito. Esa función era una función racional, básicamente la podemos escribir como homográfica, y tenía ciertas particularidades donde me presentaban dos asíntotas. Hay otra función que yo puedo describir. Vamos a escribir con G. Como es esta. Logaritmo, bueno, ahí dice logaritmo natural, o logaritmo neperiano, de x. También puedo hacer una función exponencial. 2 elevado a x más 3, vamos a poner. Bueno, ahí ya tenemos tres funciones de las que nosotros, hay más que las que veníamos trabajando, pero básicamente. Voy a pintar una, que es la de logaritmo, y si yo puedo analizar y ver la gráfica, puedo ver, si acá acerco, miren. Parecería desde la gráfica, ¿sí? Como que toca el eje de las X, el eje de las ordenadas, perdón, el eje de las Y, la gráfica como que alcanza a tocarla. Pero en realidad, la gráfica no la toca, se aproxima lo más que puede, pero nunca toca a esa asíntota vertical que sería el eje de las ordenadas. ¿Cómo lo escribo el eje de las ordenadas? Es x igual a 0, pero para poder tener una mejor visualización, vamos a hacer así. Para que puedan ver un poquito mejor lo que es la asíntota, ¿sí? Bien. Ahí si yo veo el 1, ¿sí? Yo quiero marcar una recta vertical. X igual a 1. Esta recta que yo veo acá es una asíntota vertical. ¿Y por qué es una asíntota vertical? Y en este caso, fíjense que la recta lo que hace, la curva, mejor dicho, es acercarse lo más que puede
a la recta de lo que es la asíntota vertical, pero no la toca, ¿sí? Si bien acá en el gráfico cuando uno lo visualiza parece como que se juntan, pero en realidad eso no sucede, ¿sí? La curva se aproxima lo más que puede hacia esa recta, pero no la toca. Eso es una asíntota. ¿Y qué pasa cuando lo que decíamos al principio? La diferencia que hay, fíjense acá, entre la recta y la curva. Cada vez que la curva se va acercando a la recta, esa diferencia que hay entre las dos va tendiendo a cero, ¿sí? Es decir, tiende, se acerca lo más que puede a cero, pero nunca logra cortar la curva. Si vemos otra, como sería esta gráfica de esta función, que es una función exponencial, las funciones exponencial presentaban asíntotas también, pero asíntotas horizontales. Es decir, es una recta horizontal. Yo para poder describir esa asíntota horizontal, es una recta, como ven acá, horizontal, que sería igual a 3. Pasa lo mismo, la curva se acerca lo más que puede. Acá yo si voy agrandando, miren, si yo me voy agrandando, ven que no lo toca, en el gráfico parecía que sí, pero si yo empiezo a mover el zoom, miren, cada vez me voy más. Y vuelvo a agrandar y ven que no lo toca. Y me voy y lo voy agrandando. Parece que tocaría la recta que mencionamos, agrando y no logra tocarlo. Bueno, eso es una asíntota. Una recta a la cual la curva se acerca infinitamente, pero no logra tocar. Es decir, que la distancia que existe entre ellos dos tienden a cero. Cuando el límite de una de las variables, que en este caso sería cuando la x se hace muy chiquitito, un menos infinito, la tendencia de esa distancia entre esas dos curvas es cero. Básicamente eso es definición de asíntota. Y estas son algunas de las funciones que nosotros vimos que presentan asíntota. Esta función racional tiene las dos asíntotas, tanto verticales como horizontales. Si yo veo acá, en esta función, tengo una asíntota horizontal y también, perdón, una asíntota vertical sería x igual a menos 1, y una asíntota horizontal que es igual a 0. ¿Sí? Esas dos rectas que ustedes ven que acá yo las he marcado con color, son las asíntotas a las cuales la curva se acerca infinitamente, pero no la toca. Bien, dentro del límite, que es por la definición que nosotros vimos recién, ¿cómo hago para analizar esas asíntotas si a mí me dan una función? Acá está toda la definición y ver cómo una asíntota vertical, cuando yo sé si una asíntota es vertical o no, cuando analizo el límite, cuando x tiende a un valor particular, ¿sí? Analizando la función, y ese resultado me da más o menos infinito, ¿sí? Tanto el límite por derecha o por izquierda. Es decir, si yo me voy a la gráfica y miro esto, ¿no? Estoy con la cinta vertical que yo tengo que es x menos 1. Fíjense, si yo me fijo el menos 1, ¿qué pasa cuando tiende por derecha el menos 1? Se acerca a la curva, pero va tendiendo al infinito, si yo analizo el límite en ese valor. ¿Qué pasa cuando analizo el límite el menos 1 por izquierda? ¿Y qué va a pasar? Si yo me fijo, la curva, a medida que yo me voy acercando al menos 1, me voy más para abajo, me va tendiendo al menos infinito, ¿sí? Y bueno, esto yo puedo irme para abajo, bla, y voy a ver que esa curva tiende al menos infinito si yo me acerco por izquierda al menos 1. Y si me acerco por derecha, tiende al más infinito. Entonces, ahí yo puedo ver que cuando estoy analizando el límite, cuando x tiende a menos 1, o sea, una constante, el resultado en la función, ¿no? El resultado me da más o menos infinito. Puede ser que los dos me den infinito, o uno infinito y el otro en positivo, el otro negativo. En ese sentido puedo asegurar que hay una asíntota en ese punto, que es una asíntota vertical. Bien, ahora vimos la gráfica y dije justo ahí el menos 1 y demás. Si a mí me dan la función, vamos a suponer acá como 2 sobre x más 1, que es la que vimos recién, digo, bueno, a ver, ¿cómo sé yo si esa función tiene asíntota vertical o no? ¿Y en qué punto analizo el límite y demás? Bueno,
En ese caso, para analizar la asíntota vertical, yo siempre tengo que tener en cuenta que cuando analizábamos el límite en un entorno reducido, teníamos que tener presente las características de cuando yo tengo una constante, ¿sí? sobre infinito, pasaba algo, y cuando yo tenía una constante sobre cero, pasaba otra cosa. Es decir, cuando yo tengo, si estoy estudiando el límite, cuando x tiende a un valor que puede ser 0, de una constante, ¿sí? Sobre x, esta es mi función, esa acá puede ser cualquier valor, ¿sí? Constante quiere decir que puede ser cualquier valor. Vamos a dar un ejemplo para que ustedes... Si tengo 3 sobre x mi función, ¿sí? Y el límite tiende a 0, ¿qué pasa? Esto si yo lo reemplazo acá me quedaría 3 sobre 0. La división de 3 sobre 0 no está indefinido, ¿no? Pero cuando yo trabajo en límite, no estoy trabajando justamente en el punto 0, sino estoy trabajando en su entorno, es decir, lo más que me puedo acercar a 0. ¿Y en eso qué va a pasar? Es como decir, si yo hago 3 dividido un número muy chiquitito, el resultado que me va a dar es algo muy grande, ¿sí? Y eso va a ser infinito. Después, si yo analizo los límites laterales, si me acerco al 0 por derecha o si me acerco al 0 por izquierda, veo si es más o menos infinito por comparación de regla de los signos, que son límites que ya trabajamos. Pero para tener presente que cuando tengo una constante dividido 0, si estoy trabajando en el límite, eso me da como resultado más o menos infinito. Entonces es lo que yo me tengo que preguntar acá, en una primera instancia, cuando estoy trabajando con asíntotas verticales. Es decir, ¿qué valor, ¿sí?, me da a mí donde se me anula mi denominador? Es decir, este x más 1, que es mi denominador, ¿qué valor yo reemplazaría la x para que ese x más 1 me daría 0? Esa es una pregunta muy fácil que voy a... Y pregunto, y a partir del chat ustedes me pueden decir ¿qué valor reemplazo ahí en x más 1 para que eso me dé 0 como resultado? Pueden poner el valor en el chat. -1. Gabriela contestó perfectamente que lo que yo tengo que reemplazar es el menos 1. Básicamente es como que si yo resuelvo una ecuación, mira. Si yo coloco lo que quiero hacer es anular el denominador, es que me dé 0, entonces despejo esa ecuación, y me quedaría menos 1. Entonces ahí yo sé, es una posible asíntota vertical cuando x tiende a menos 1. ¿Por qué digo posible? Porque se me tiene que anular el denominador, pero no se me tiene que anular el numerador. En este caso yo veo que es 2 sobre x más 1, lo cual aseguro que mi numerador no se me va a anular. Pero en el caso de que si yo reemplazando el número este que encontré acá, menos 1, y arriba vamos a suponer había también un x más 1, se me anula arriba y abajo, no me sirve como asíntota. Solamente se me tiene que anular el denominador. Entonces acá yo encuentro, bien, perfecto, sé como que no se me anula el numerador, aseguro que este x menos 1 es una asíntota vertical. En tal caso, el análisis del límite que se hace, digo, bueno, el límite cuando x tiende a menos 1, pero acá es cuando yo tengo que ver qué pasa si tiende por derecha, o qué pasa si este límite de x menos 1 tiende por izquierda. Siempre de la función, ¿sí? Mi función es 2 sobre x más 1. Y acá 2 sobre x más 1. Fíjense lo importante a veces que es, o por qué de alguna forma se vienen desencadenando los ejercicios de límite de esta manera, porque estos límites nosotros ya los vimos anteriormente, por lo tanto no sería una complejidad poder resolverlo. Es decir, yo sé que al reemplazar el menos 1 acá, este menos 1 más 1 me da 0. Y sé que 2 dividido algo que tiende a 0, esto me va a dar infinito como resultado. Lo que tengo que hacer el análisis es si eso me da más o menos infinito. ¿Y cómo analizo eso? Digo, si vengo al menos 1 por derecha,
¿sí? Quiere decir que lo que yo es como que reemplazaría acá el 0, el negativo, ¿no? Menos 0,0009. Si lo quieren ver mejor en la función, acá miren, tengo el menos 1. Estoy analizando cuando yo vengo por derecha, ¿sí? Serían valores muy cerquita al menos 1, que acá sería como un número negativo, menos 0,9999, ¿no? Si a eso le sumo 1, si a ese negativo 0, le sumo algo positivo, un 1 positivo, eso me va a tender como un 0, esto acá abajo, va a ser como un 0 positivo, porque ese más 1 es más grande que ese menos 0,9999. Acá arriba tengo un 2 que es positivo, digo más por más, esto me da más. Aplico como la regla de los signos, ¿sí? Lo mismo hago en el denominador. Yo ya sé que este análisis, como esto tiende a 0, una constante sobre 0 en el límite, esto me tiende a infinito. Pero vamos a ver si tiende a más o a menos infinito. Y hago el mismo análisis. Si vengo al menos 1, pero en este caso por izquierda, me voy a la gráfica para visualizarlo, es decir, vengo por izquierda por acá. Yo me voy acercando al menos 1, entonces sería como menos 1,1, vamos a suponer. Si le sumo 1 a ese número, si le sumo 1 a ese menos 1, esto me va a quedar un 0, pero negativo, podemos llamarlo. 2 dividido a algo que tiende a 0, el resultado me da un número infinitamente grande, más por menos sería menos. En conclusión, yo encuentro la asíntota, puedo asegurar que mi asíntota vertical, siempre las asíntotas se anotan como recta. Cuando es vertical, es x igual a la asíntota, en este caso, menos 1. Si fuera horizontal, como vimos anteriormente, es y igual al número, y si es oblicuo, ahora vamos a ver cómo es la forma de la recta, ¿sí? Acá yo hice el análisis completo de una asíntota vertical, que lo dice también en la parte teórica, que es todo esto que hicimos en este análisis, ¿vieron? El límite de x cuando tiende a A, que me tiende a más o menos infinito, por izquierda o por derecha, más o menos infinito. Ese es el análisis que nosotros hicimos recién, y es como lo que me justifica, digamos, que ese x menos 1 es una asíntota, porque analicé el límite en la función y me tendió a más o menos infinito. Y esa es la asíntota que yo encuentro. Una función puede tener una asíntota vertical, puede ser que no tenga asíntotas verticales, o puede ser que tenga más de una asíntota vertical.